Me da mucho gusto volver a saludarles y continuar con la estrategia Aprende en Casa 2 de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado. Yo soy Nadia Jiménez y me encuentro con la profesora Elizabeth Velázquez Campos, quien guiará esta sesión que tiene como propósito reconocer las condiciones necesarias para expresar libremente las ideas y opiniones de manera igualitaria. Bienvenida, profesora. Gracias. Espero que esté muy bien. Es un placer para mí estar de nuevo con todas y todos ustedes compartiendo esta experiencia a distancia. Recuerden que es muy importante para su salud que continúen quedándose en casa, que sigan al pie de la letra las indicaciones de la autoridad sanitaria, que coman saludablemente y realicen alguna actividad física por lo menos 30 minutos al día, para mantener la salud física y mental durante este confinamiento. También es importante que participen en las actividades que les proponemos a lo largo de la sesión, ya que están planteadas para ser de utilidad en su aprendizaje. Les sugerimos que tengan a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo y su libro de texto de formación cívica y ética. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Anoten las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema que estudiaremos titulado ¿Quiénes promueven la igualdad? Profesora Elizabeth, ¿le parece si comenzamos? Claro, empecemos. En esta ocasión hablaremos sobre la igualdad como un derecho humano que garantiza que todas las personas sean iguales en el goce y ejercicio de sus derechos en México y en el mundo, y así lograr que todas las personas reciban un trato justo y de respeto a la dignidad humana y sus derechos. Actualmente podemos encontrar en periódicos, en programas de radio o televisión, discusiones relacionadas con la igualdad entre las personas. Hay opiniones acerca de que somos diferentes y que esas diferencias deben de ser respetadas. Otras opiniones hacen ver que todas y todos somos iguales. Pero Nadia, para ti, ¿qué es la igualdad? Recuerdo que cuando estudiaba la secundaria aprendí que en la antigüedad no existía el derecho a la igualdad, pues las sociedades llevaban a cabo prácticas discriminatorias y había divisiones claras entre grupos sociales o entre personas. Por ejemplo, había esclavitud. Las mujeres tenían mucho menos derechos que los hombres. A la mujer no se le permitía estudiar, trabajar ni participar en la política. Las personas homosexuales eran percibidas como enfermas. Las personas con discapacidad eran vistas como fenómenos y las niñas y niños no tenían ninguna clase de derecho que garantizaran su sano desarrollo. Incluso eran vistos como seres inferiores. Aunque debemos destacar que las ideas de pensadores como Aristóteles fueron importantes como antecedente en la búsqueda de la igualdad. Recuerdo también que la libertad como la igualdad son derechos que se dan como resultado de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Estos derechos reconocen a todos los seres humanos como iguales ante la ley. También recuerdo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se promulgó a mediados del siglo pasado y que en su primer artículo dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¡Qué buena memoria, Nadia! La Declaración Universal de los Derechos Humanos se proclama en 1948. El derecho a la igualdad garantiza un trato justo para todas las personas, para que tengan las mismas posibilidades de desarrollar sus potencialidades y con ello alcanzar el bienestar personal. No olvidemos que el ser humano por naturaleza es un ser social que coexiste en diferentes grupos de personas y aunque vivamos en sociedades muy distintas, con costumbres, normas y reglas que pueden cambiar según la región del mundo y la época en que vivamos,
es importante garantizar el derecho a la igualdad. A partir de la Declaración, la igualdad es un derecho humano que tenemos desde que nacemos por ser habitantes de una comunidad, entidad, país y del mundo. Maestra, entiendo que todas y todos tenemos derechos. Y en cuanto a la igualdad, no hace falta tener mayoría de edad, ni se requiere de algún requisito para tener ese derecho. Pero, ¿cómo se aplica en la vida cotidiana? ¿Para qué me sirve saber que tengo ese derecho? Bueno, Nadia, como ya mencionamos, la igualdad es un derecho humano. En la práctica, este derecho garantiza que cada ser humano, bajo un marco jurídico, tenga las mismas condiciones y oportunidades de crecimiento personal y social. Para ello, la igualdad es un principio normativo que está presente en las leyes y reglas que determinan y limitan la conducta de las personas en el grupo social al que pertenecen. Esto es la igualdad formal. Cuando todas y todos participan en la promoción y ejercicio de la igualdad, la conocemos como igualdad material. Esta permite que se dé una convivencia armónica y pacífica. ¿Crees que la igualdad sea un valor, Nadia? Por supuesto, creo que es importante que cada una de nosotras y nosotros tengamos introyectado que la igualdad es un valor que nos ayuda a reconocer la importancia de la diversidad, el cual permite considerar que todos y cada uno de los seres humanos somos valiosos y debemos ser tratados con respeto. Pues cuando reconocemos a la igualdad como un valor y reconocemos las diferencias existentes entre las personas y los grupos, nuestra forma de relacionarnos con las y los demás se da bajo los principios del respeto y la tolerancia a las diversas formas de ser, pensar y expresarse. Así se reconoce que todas las personas son diferentes y ello influye para que cada ser humano construya su identidad personal. Es importante que las y los adolescentes valoren la igualdad como garantía y respeten las diferencias entre las personas, pues así ayudan a que las y los demás adolescentes crezcan y construyan una personalidad sana. Pero, profesora, ¿en México este derecho está garantizado para todas y todos los adolescentes? Por supuesto, y no solo para ellas y ellos, sino para cada mexicana o mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos garantiza el derecho a la igualdad, sin importar en qué parte del país se viva. Algunos de los artículos que hacen referencia a la igualdad son: Artículo 1. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Es decir, que como mexicanas y mexicanos, todos tenemos los mismos derechos. Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Es decir, nos garantizan que la mujer y el hombre tenemos los mismos derechos y oportunidades que garanticen el crecimiento personal. Artículo 12. En los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, lo que nos indica que en México no existen reinas, reyes, príncipes, duques, etc., por lo que todas y todos somos ciudadanos e iguales en derechos. Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, o sea, todas y todos los mexicanos somos juzgados bajo las mismas leyes, de ahí que se diga que la justicia es ciega. Artículo 123. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Este artículo nos señala que sin importar si se es mujer u hombre, si se desempeña la misma actividad laboral, el salario debe de ser el mismo. Entonces, nuestra Carta Magna garantiza que todas y todos seamos iguales ante la ley. ¿Verdad, profesora?
Exacto. Estos artículos, junto con algunos tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado, forman parte del marco legal que garantiza la igualdad en nuestro país. ¿Cuáles son esos tratados internacionales de los que nos habla, profesora? Bien, veamos algunos de ellos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un plan de acción que garantiza la igualdad y libertad de cada habitante del mundo. Convención sobre los Derechos del Niño. Puntualiza que las y los niños tienen los mismos derechos que las y los adultos y garantiza que estos alcancen el pleno desarrollo físico y mental. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Tiene como objeto ser guía para la eliminación de toda forma de discriminación que restrinja el derecho a la igualdad. Bien, estos son solo algunos tratados internacionales. Ustedes en casa investiguen qué otros acuerdos o pactos internacionales en materia de igualdad ha firmado México. Entonces, ¿cuál sería el marco legal que garantiza la igualdad de las y los mexicanos en nuestro país? Nuestra primera referencia del marco legal en México es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley suprema que nos rige jurídicamente y de la cual emanan todas las demás leyes de nuestro país. Otros documentos son Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se protege el cuidado y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en México. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación racial. Con base en el artículo 1 de la Constitución, esta promueve la igualdad en oportunidades, erradicando y previniendo la discriminación. Estas son solo algunas leyes. Ustedes en casa investiguen qué otras leyes garantizan el derecho a la igualdad en nuestro país. No olviden compartir la información con familiares, pues recuerden que es un derecho y una obligación conocer estos documentos para así poder exigir que se cumplan. Muy buen consejo. ¿Te parece que ahora veamos y escuchemos el siguiente video para ampliar y reforzar lo que acabamos de aprender sobre la igualdad? ¡Claro! Veamos y escuchemos el video. Oye, Fernanda, ¿te parece bien si integramos a Lucía a nuestro equipo para el trabajo de biología? Ya ves que todos no quieren, solo porque está en silla de ruedas. Sí, es cierto. Ahora le voy a preguntar si quiere integrarse. Va. A lo largo de la historia, las diferencias entre personas han sido utilizadas para justificar ventajas para algunos grupos y desventajas para otros. Así, por ejemplo, durante siglos, las mujeres vieron impedido su derecho al voto, solo por ser mujeres. En tanto, la facultad de dirigir el destino de las naciones era y sigue siendo un privilegio casi exclusivo de los hombres. Todos somos diferentes, eso es evidente. Sin embargo, una de las condiciones para que prevalezca la justicia es el apego a la igualdad. En una sociedad, la igualdad se instituye a través del derecho. Así, aun cuando todos somos diferentes en gustos, aficiones e intereses, ante la ley, todos somos iguales con los mismos derechos y obligaciones. Ejerzo mi derecho a la igualdad, respetando la condición social y preferencias sexuales de todas las personas. Ejerzo mi derecho a la igualdad, respetando a las personas, no importando sus preferencias, de dónde vengan o su raza. Bueno, yo ejerzo mi derecho a la igualdad tratando igualitariamente a las personas, sin importarme el grupo social o trabajo. Al fin y al cabo son personas y deben ser tratadas como tal. La igualdad como derecho surgió a finales del siglo XVIII con la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo la premisa del artículo 1, en el que se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Así como en el artículo 2,
En nuestro país, el derecho a la igualdad queda manifiesto en distintos puntos de la Constitución mexicana. El artículo 1, que prohíbe la discriminación. El artículo 4, que reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El artículo 31, que establece la equidad tributaria. Y el artículo 123, que hace referencia a la igualdad retributiva y señala que, a trabajo igual, salario igual. Listo, está con nosotros, en nuestro equipo. Ahorita que estabas con ella me di cuenta que todos somos diferentes, no solo Lucía. Por eso, en el respeto a la diversidad, está el derecho a la igualdad. Tienes que traducirme lo que acabas de decir, ¿eh? Porque todos tenemos derecho. ¿Y tú, conoces las leyes e instituciones que te ayudan a hacer valer tu derecho a la igualdad y a la no discriminación? ¿Qué te pareció el video, Nadia? Me parece que se puede rescatar información importante. Claro, maestra, hay información importante. Por ejemplo, que la igualdad es un derecho que tiene como finalidad disminuir las desventajas sociales entre individuos sin importar la raza, el sexo, género, religión, ideología o condición económica, entre otras. Y así garantizar justicia social para todos los seres humanos. Por lo tanto, la igualdad es un derecho que garantiza ante la ley que todas y todos somos iguales. Muy buena reflexión, Nadia. Profesora, hemos hablado de la igualdad y el marco legal que la sustenta. Pero a pesar de ello, hay ciudadanas y ciudadanos en México y el mundo que aún son tratados de manera diferente. ¿Nos puede hablar al respecto? A lo largo de la historia, ha habido grupos de personas que han sido vulnerados en sus derechos humanos, entre ellos el de la igualdad, por lo que han sido discriminados por diferentes razones. Por ejemplo, podemos hablar de las personas afromexicanas, indígenas, personas con discapacidad, migrantes, las mujeres y los grupos de la diversidad sexual, entre otros. Pero entonces, ¿quiénes deben promover la igualdad? El derecho a la igualdad lo debemos promover todas las personas. El Estado mexicano, a través de la normatividad establecida, garantiza el pleno goce y ejercicio de la igualdad. También la sociedad civil debe de participar para ello. Debe conocer las leyes, promover su defensa y su vigencia con las personas y la sociedad. Por ejemplo, los grupos vulnerados en sus derechos humanos han luchado durante mucho tiempo por recibir un trato igualitario para las y los habitantes del mundo y han luchado para que se garantice el derecho a la igualdad. Creo que conozco algunas de ellas. Algunos organismos que defienden la igualdad en México y el mundo son, a nivel internacional, la ONU. Una de sus tareas es promover y proteger los derechos humanos y garantizar la libertad e igualdad de cada ser humano en el mundo. ONU Mujeres defiende los derechos de niñas y mujeres y lucha por la igualdad de género. UNICEF promueve que se respeten los derechos de las niñas y los niños. A nivel nacional, CONAPRED promueve y previene la discriminación en México. INMujeres promueve políticas públicas que contribuyan a la igualdad entre mujeres y hombres. Estas instituciones buscan ayudar a las personas a alcanzar una vida digna, libre de todo tipo de discriminación y que pueden alcanzar un desarrollo pleno y su bienestar integral. Recuerden que estos son algunos ejemplos. Hay muchas otras instituciones que ayudan a orientar y defienden el derecho a la igualdad de las personas a las que se les ha vulnerado este derecho. En casa, busquen qué otras instituciones en México que vigilen el cumplimiento de la igualdad como derecho irrenunciable de las y los mexicanos y compartan la información con sus familiares y amistades. Profesora, pero ¿solo el Estado y las organizaciones civiles o las instituciones gubernamentales tienen la responsabilidad de garantizar y exigir que se cumpla con el derecho a la igualdad? No solo ellos,
Cada ciudadana y ciudadano tenemos la responsabilidad de exigir y hacer valer un trato digno e igualitario hacia nosotras y nosotros. Por ello, es muy importante que desde temprano se eduque a las niñas y niños en el respeto y tolerancia a las diferentes formas de ser, pensar y expresarse de las y los demás, y así poder erradicar la discriminación. ¿Qué pueden hacer las y los adolescentes para disminuir o erradicar la desigualdad o discriminación? Sería un gran paso que las y los adolescentes participen en acciones que promueven la igualdad. Para que ello sea una realidad, se debe procurar lo siguiente: tener una escala de valores firme basada en los derechos humanos, ejercer los valores del respeto, la empatía, la justicia, la diversidad y la inclusión. Reconocer que todas y todos somos iguales y que la diversidad nos enriquece. Ser congruentes entre lo que pensamos y hacemos. Sobre todo, es importante participar en acciones a favor de la igualdad y mostrar capacidad de indignación ante situaciones que vulneren la igualdad de derechos. Cuando basamos nuestra conducta en el respeto, reconocemos el derecho de las demás personas a ser diferentes, tanto en su forma de ser, pensar y de vivir. Logrando esto, ponemos en práctica también el valor de la tolerancia, pues esto implica el respeto a ideas y actitudes de los demás, aunque no estemos de acuerdo con ellos. El derecho a la igualdad requiere también de la empatía para que pueda promoverse. Esto es, cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona, podemos entender la situación de vulnerabilidad por la que atraviesa alguien a quien se le ha coartado su derecho a la igualdad. Pero Nadia, ¿nos puedes decir alguna otra acción que podamos llevar a cabo? Otras acciones pueden ser reconocer la diversidad. Vivimos en una sociedad pluricultural, por lo tanto, muy diversa en etnia, color, género, idioma, religión, opinión política, gustos y preferencias, y convivimos en nuestro día a día con ella, por lo que es indispensable valorar esta diversidad en todas las personas y brindarles un trato digno y respetuoso. Esta acción va muy de la mano con reconocer a todas y todos como iguales. Es tomar en cuenta que a pesar de tantas diferencias ante la ley, todas y todos somos iguales, pues es un derecho inalienable del ser humano para poder ser tratados de manera equitativa. Muy bien, nos dijiste 2 acciones que podemos llevar a cabo. Yo hablaré de una acción más y esta es ser incluyentes. Esta acción nos lleva a reconocer que todas las personas tienen el mismo valor, por lo tanto, el mismo derecho a participar en las diferentes actividades de la sociedad a la que pertenecen. No se debe de restringir su derecho a colaborar en la toma de decisiones de un grupo, comunidad o país. ¿Podemos ejemplificar estas acciones, profesora? Claro, yo te mencionaré algunos ejemplos y tú me dirás de cuál de las 4 acciones que vimos estoy hablando. ¿Te parece? Empecemos. Juan asiste a una escuela secundaria en donde coincide con algunos compañeros y compañeras que provienen de países del sur de América, con quienes puede comunicarse porque hablan español. Juan disfruta platicar con ellas y ellos porque aprende mucho sobre la cultura de países como Argentina, Chile y Paraguay. La acción es reconocer la diversidad. El padre de María tiene una empresa que se dedica a la elaboración de velas. En esta empresa se encuentran trabajando personas con síndrome de Down y la gerencia la ocupa una mujer que proviene de una comunidad indígena de Oaxaca. La inclusión. Muy bien, Nadia. Todos los días podemos enfrentarnos a situaciones que nos exijan diversas habilidades de convivencia que nos ayuden a coexistir de manera armónica con las y los demás.
Si llevamos a cabo estas acciones y actuamos al amparo de los valores del respeto, la tolerancia y empatía, estamos garantizando un trato justo e igualitario hacia todas las personas con las que convivimos. Profesora, muchas gracias por esta sesión. ¿Hay algo más que quiera agregar? Para conocer más sobre el tema, pueden revisar los libros de texto de formación cívica y ética. Les invito a continuar con sus aprendizajes y aprovechen al máximo la estrategia Aprende en Casa 2. Hasta pronto.